Naturalmente era una gente que inmediatamente cautivaba, se agarraba con su trato, con su afabilidad y además tenía un atractivo personal extraordinario, una personalidad muy fuerte. Tina era una mujer extremadamente bella, pero a mí me pareció de una belleza cansada, una mujer que en su vida había sido muy intensa, que había trabajado mucho. Desde muy niña participó en manifestaciones obreras. Entonces, yo creo que su cambio en la vida vino cuando estuvo en Hollywood, cuando ella hizo esas malas películas mudas. Allí no era la verdadera Tina. Pero cuando trabajó ya en México, yo creo que se volvió a encontrar a sí misma, ¿no? Vinieron a México en 1923, vivieron en una casa preciosa en Tacubaya que se llamaba la Casa del Buen Retiro. Durante su relación con Weston fue una fotografía en que se ve la gran influencia de su maestro. Él le enseñó a fotografiar, ella trabaja atrás de él, toma muchas de las fotografías que él toma. My first recollection of Mexico with respect to Tina and my father was when the three of us went to Mexico. I think the whole thing was an escape from my mother. Simply couldn't stand her, and this was the way out. Al igual que él se enamora por los juguetitos populares, los juguetitos de palma, los burritos de petate, todos los juegos que nosotros conocemos y que desgraciadamente se están perdiendo. Yo tenía con México una relación eléctrica. El país me invitaba todos los días a ser mejor amante, a ser mejor discípula, mejor fotógrafa, mejor ser humano. I was very fond of Tina. I was, and somewhat perhaps jealous and somewhat perhaps physically attracted to her. She was a very charming and beautiful person. And I always felt that, as I look back, that she had more to give my father than he had to give her. Well, I think I was probably jealous of my father. I wish, if I'd been 5 years old, I probably would have stolen Tina away from him. Or tried to. Yo creo que fue el amor-pasión. Yo creo que en ese momento descubrió que Weston sería su verdadero interlocutor a lo largo de toda su vida, porque ella le escribió hasta 1932. Hablando de mí, personalmente, no puedo resolver el problema de la vida perdiéndome en el problema del arte. En mi caso, la vida pugna constantemente por predominar, por lo que el arte naturalmente sufre. Con arte me refiero a la creación de todo tipo.
pero no puedo aceptar la vida tal como es, demasiado caótica, demasiado inconsciente. Por eso mi resistencia, mi lucha, ansío constantemente adaptar la vida y mi temperamento a mis necesidades. En otras palabras, invierto demasiado arte, demasiada energía en mi vida, y por eso no me queda nada para dárselo al arte. Vio todo el interés que había en México por el campesino y también por el indígena. Diego Rivera estaba reivindicando en todos los murales al indígena. Luego Tina también fue amante de Javier Guerrero. Javier Guerrero es el fundador del Machete. Javier Guerrero es un fundador del Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores. Es también codirector, junto con Siqueiros y Diego Rivera, del periódico El Machete. Es, pues, una figura del arte politizado de aquel momento y, como es lógico, Tina Modotti lo conoce desde su llegada a México. Ahora, parece que se conocieron antes en Los Ángeles, donde en 1922 hubo una exposición de arte popular mexicano, de la que lo que hoy diríamos el curador parece haber sido el propio Javier Guerrero. Guerrero era un hombre un poquito vanidoso, suficiente. Siempre nos decía que él había enseñado a pintar murales a Orozco, que él había enseñado a Diego a pintar murales, que él era el que había hecho el renacimiento y la revolución de la pintura en México. Y Tina era sumamente discreta, sumamente umilde. E nei momenti liberi si recava al Machete, al giornale del Partito Comunista Messicano, e traduceva dall'inglese, dall'italiano, dal francese articoli, saggi, notizie che venivano pubblicate naturalmente in spagnolo nel Machete. Son años en los que a México llegan muchos extranjeros, extranjeros desempleados. Recordemos que era la posguerra en Europa, que en Estados Unidos hubo una gran emigración en los años inmediatamente anteriores de gente que quería escapar al reclutamiento. Había también muchos artistas que llegaban atraídos por ese país en revolución. Las revoluciones en sus épocas tempranas suelen ser muy estimulantes para los artistas. Y hay una gran efervescencia, un auge del movimiento obrero en esos años que se manifiesta en el interés de los artistas por reflejarlo, por tomar esas movilizaciones como tema de su trabajo artístico. Parece que a Weston nunca le llamó mucho la atención esta politización excesiva, pero creo que a Tina Modotti sí, porque ella era hija de obreros, ella misma había sido obrera, sabía de las condiciones de vida de una familia proletaria y lógicamente se interesó por ese movimiento en ascenso que era el comunismo de entonces. Este país es un volcán en erupción, pensaba Edward. El aire radiante, azul, era pólvora. Weston decidió volver a Estados Unidos. Su despedida fue para siempre. Con la separación perdía muchos amigos. Tina never intimated to me how she felt about the affairs that he was involved with other women, but I'm almost certain there must have been some strong feelings about that, but she never confided in this sort of thing to me. First Chandler left him, and then he brought Beck, and probably there was, I don't know, some trouble, and he didn't want to lose his children. So he went back to California. Hasta 1932, 33 le escribió todavía desde Moscú
y él anotó la última carta recibida por Tina. Me pasé toda la mañana viendo mis cosas viejas en los baúles. Destruí gran parte de ellas. De ahora en adelante, todas mis pertenencias serán solo las relacionadas con la fotografía. Lo demás, hasta las cosas que me agradan, las voy a hacer pasar por una metamorfosis. De concretas las voy a convertir en abstractas. Y así las podré seguir poseyendo en mi corazón para siempre. Y algo que ya había nacido en ella empezó a sentirse realmente muy bien ubicada en México. Y tal vez también pensó que podía ayudar mucho a los problemas que estaban suscitándose en México. Pero ahí decidió ya ser una luchadora. Desde que se hizo comunista se hizo espantoso, porque es lo que les pasa a todos los comunistas, como tienen que andar de harapo para parecer que son muy pobres, pues entonces se vuelven feos. I think she's a magnificent photographer in many, many ways. In the first place, the content is direct, open, and beautifully presented. No? For instance, she would go to the railroad section and take photographs of the situation of the workers in the railroad section. Y las fotografías que hace después ya son de gente, muchísimas de gente en la calle, y tenemos que pensar en el trabajo que le debió costar hacer ese tipo de fotografías. Tina en varias fotografías se ve que estuvo mucho rato esperando con su cámara lista para que se atravesara el sujeto que ella quería tomar. Varias tomas que seguramente ella estudió mucho y esperó mucho para poder hacerlo. Y son fotografías, por ejemplo, de niñas pobres cargando el agua, fotografías muy, muy críticas del sistema, muy, muy fuertes, y realmente la primera instancia de un fotoperiodismo crítico en México. Antes, las únicas fotos que aparecían en el Machete fueron fotos borrosas de líderes soviéticos, o sea, cosas así. Entonces, a ella le dan mucho más espacio, las fotos son bastante más grandes, le dan crédito, o sea, dice foto por Tina. Pero los pies de fotos son muy, muy críticos de la revolución, en el sentido de criticar a las promesas y los fracasos de la revolución. Y tomó muchísimas otras fotos, también se ligó a un titiritero norteamericano, un hombre que tenía ideas sociales, que se llamaba Louis Bonin, y Louis Bonin le tomó las manos del titiritero, los títeres, que hacía él para divertir al pueblo. Muchísimas fotos las tomó Tina para los estridentistas, para Manuel Maples-Arce, Germán Lizarzubide, para la revista El Irradiador. Sacó su cámara, me hizo una fotografía, después otra, y así, entonces, estuvo haciendo fotografías,
para quedarse con ellas, ¿sí? Yo estoy seguro que a nadie la retrató con tanto entusiasmo como me retrató a mí. Sé que el material que se encuentra en la calle es rico y maravilloso, pero mi experiencia es que con la forma en que estoy acostumbrada a trabajar despacio, planeando muy bien mi composición o mi expresión, la imagen se va. Me considero una fotógrafa, nada más. Y si mis fotografías se diferencian de lo que generalmente se hace en este terreno, es porque justamente trato de no producir arte, sino fotografías honestas, sin trucos ni manipulaciones, mientras la mayoría de los fotógrafos busca todavía los efectos artísticos o la imitación de otras expresiones plásticas, lo cual produce un efecto híbrido. Amar a Javier significaba también retratar los murales. Admiraba la obra que hacían los pintores. Los murales son la historia de México. Además de hacer fotografías, deseaba forjar mi carácter y templarlo para ser una buena militante. Existe la versión de que fue Javier Guerrero quien reclutó a Tina Modotti. Es posible que haya sido así, pero no sería la única vía, lógicamente, para el convencimiento de Tina. Ella estaba ligada también a Diego Rivera, a Siqueiros y a otros pintores, a otros muralistas. Ella hizo fotografía de murales durante un buen tiempo. Para el comunismo no había extranjeros. Por eso, de manera natural, gente como Tina Modotti o Vittorio Vidali y muchísimos extranjeros más se incorporan al Partido Comunista Mexicano. Era su partido, el mismo partido que estaba en otros lugares del mundo. Ella es un joven dirigente cubano, fundador del Partido Comunista Cubano, que viene a México huyendo de la represión en su patria. Yo supongo que se conocieron en la redacción del periódico El Machete, donde Mella escribía bajo diversos seudónimos, dando su mejor esfuerzo por un pueblo, por el pueblo mexicano, que no era el pueblo al que pertenecían originalmente. Pues yo creo que eso contribuye también a hermanarlos. Julio Antonio Mella era un hombre, un gran líder, muy joven, yo creo mucho más libre en que tenía muchísima capacidad de discusión y capacidad contestataria, en el sentido que incluso se le acusó de desviaciones trotskistas. Julio Antonio Mella. Julio Antonio Mella era un giovanotto atletico, bello e molto intelligente. Arrivò nel Messico. Nel Messico divenne capo dell'emigrazione politica in Messico. In Messico in quel momento si concentrava tutta l'emigrazione politica dell'America Latina, di tutti i paesi d'America Latina. Vittorio Vidali ya en los años 20 era un cuadro, un agente de una organización que se llamaba Socorro Rojo Internacional, que se dedicaba fundamentalmente a prestar ayuda a los sindicatos y a los obreros individualmente, donde lo necesitaran, en cualquier lugar del mundo. Vidali era un hombre que salía y entraba de muchísimos países con documentos falsos, armado, desarmado, hablaba varios idiomas con soltura, con facilidad. Era un hombre simpático, capaz de acomodarse en cualquier ambiente. Ese hombre viene a México en parte a cumplir una misión del Socorro Rojo Internacional y también a participar en la vida del Partido Comunista Mexicano. Vidali conoce así a Tina Modotti, que está en una situación semejante. Enea Sormenti me invitó a participar en las reuniones de la Liga Antiimperialista y del Socorro Rojo Internacional. Él decía, toda América Latina considera a México como un faro de luz. Las revoluciones se organizaban a toda hora
en el café, en la liga, en el machete. Los compañeros hablaban de un Moscú irreal y lejano. Javier sacó su beliz del ropero. Ir a la Unión Soviética era un honor anhelado por todos. Le preparé en silencio la ropa más caliente. Me dijo que juntaría para mi pasaje y lo alcanzaría en Moscú. En esos meses se prepararon los actos en defensa de Sacco y Vanzetti. Ahí conocí a Julio Antonio Mella. Era un hombre de un gran carisma, que sabía hablarle a las masas, que atraía a la gente, que tenía, yo creo, un gran jalón, como se dice ahora, y que desde luego se enamoró también muchísimo de Tina Modotti. Per lei era un trauma il fatto che si era innamorata di Julio Antonio Mella. Lei era personalmente una persona molto onesta, leale, e le sembrava che separarsi da Javier Guerrero era un tradimento. Perciò lei aveva scritto delle lettere a Javier Guerrero. Javier, no hay duda alguna que esta será la carta más difícil, más penosa y más terrible que yo habré escrito en toda mi vida. He tardado mucho antes de escribirla, ante que todo porque quería estar bien segura de lo que te voy a decir, y segundo, porque sé de antemano el terrible efecto que esto tendrá sobre ti. Quiero a otro hombre, lo quiero y él me quiere a mí, y este amor ha hecho posible lo que creía nunca podría pasar, o sea, dejar de quererte a ti. Tú fuiste quien me abrió los ojos. Tú fuiste el que me ayudaste en los momentos cuando sentía que bajo mis pies había empezado a tambalear el puntal de mis viejas creencias. Qué terrible, Javier. Lo solo que me da un poco de consuelo es el saber que eres muy fuerte y que lograrás dominar el dolor que yo te causo. Yo me pregunto si tú ahora dudarás de la sinceridad de cómo te he querido, Javier. Lo que bien amas permanece, lo demás es escoria. Lo que bien amas no te será quitado. Lo que amas bien es tu verdadera herencia. Llegué por primera vez a México cuando mi esposo Robo murió de viruela. Regresé a San Francisco y después de la muerte de mi padre quise empezar de nuevo. Me fui a México con Edward Weston en 1923. Él y yo hicimos muchas fotos y también tomamos conciencia de nuestros destinos. Edward regresó a Estados Unidos y yo comencé mi trabajo como fotógrafa en el Machete al lado de Javier Guerrero. Javier tuvo que partir rumbo a Moscú y yo entré al Partido Comunista. Ahí conocí a Julio Antonio Mella.
En 1927, en la gran manifestación a favor de Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, inmigrantes italianos igual que mi padre, vi por primera vez a Julio Antonio Meyer. La eficacia misteriosa de Julio Antonio hacía que las personas ahí reunidas pusieran en él su esperanza. Los arduos días de trabajo en el machete me prepararon para el encuentro conmigo misma. Algo nuevo se abrió paso dentro de mí y se reflejó en mis fotos. Lo que yo quise decir lo dijeron las fotografías. Desde ese momento mi camino fue la participación social y la militancia en el partido a través de mis fotografías. La fotografía es el medio satisfactorio para registrar la vida objetiva en todas sus formas de apariencia. De ahí su valor documental. El resultado debe ser digno de ocupar un lugar dentro de la producción social a la que todos debemos contribuir. Mi vida se debatió en un torbellino. Escogí el peligro del lado comunista y compartí su clandestinidad, sus luchas. Acompañaba a Julio a sus mítines y lo oía hablar con fervor. Al lado de él pude enfrentarme a todo. Julio Antonio y yo nos instalamos en el día, en la vida, el uno en el otro, la piel encimada, la piel encontrada. Él siempre me decía, Tina, tenemos la misma superficie. Y después reía, pero yo pensaba entre mí, también tenemos el mismo perímetro, la misma boca, uno solo, atados. A Julio no le gustaba que moliera café delante de él, tampoco que hiciera labores domésticas o que cosiera. Al verme haciéndolo me levantaba en brazos y me besaba. Me hablaba de mis rodillas, las más hermosas que había contemplado, de mis piernas de barro pulido. Nunca antes tuve el sentimiento de pertenecer a nadie, ni con Robo, ni con Edward, ni con Javier. Con Julio Antonio, sí. Bajamos a la calle con un café negro en el estómago porque hoy el dinero se gastaría en el telegrama. La noticia de un periódico en La Habana diciendo que Julio Antonio había profanado la bandera de su país lo consternó demasiado. Bien sabía que se trataba de una treta de Machado para ultrajarle y restarle credulidad pública.
caminando por la calle de Morelos. Dimos vuelta a la izquierda en la calle de Abraham González, cuando de pronto escuchamos 2 detonaciones y Julio Antonio corrió a la acera sin poder alcanzarla y cayó herido. ¿Vio usted quién disparó? No. No le creo. Ay, nos atacaron por la espalda. El occiso tenía los disparos de frente. ¿Usted no pudo voltear para ver a los agresores? No. Se fueron en un auto. No dijo usted que venían a pie. Está tratando de encubrir a alguien. No. Ya no me acuerdo. El juicio a Tina Modotti se prolongó por más de 2 semanas. Los comunistas mexicanos asumieron una actitud crítica y de desacuerdo contra el gobierno cubano y su embajador en México. No pude entrar a mi casa. Llegaron policías. Dicen que la estaban cateando. No supieron quién era yo. Les pregunté qué pasaba y me dijeron que hubo un crimen pasional. Vi todos los libros tirados en el suelo. Vaciaron los cajones, lo esculcaron todo. No sé ni cómo voy a regresar. ¿A qué se dedica? Soy fotógrafa. Ya veo. ¿No es usted la que posa desnuda para todos los fotógrafos y muralistas? Sí. Entonces explíqueme algo que no entiendo. ¿Es usted fotógrafa o modelo? Las dos cosas. Nuevos hallazgos y declaraciones en torno a la muerte de Mella cambiaron el curso de las investigaciones policíacas. ¿Conoció usted los trabajos políticos secretos de Mella? Los secretos no. ¿En qué fecha conoció usted a Julio Antonio Mella? En la campaña de Sacco y Vanzetti. ¿Y en qué fecha la requirió usted en Amores? En julio. Le correspondí en septiembre. Solo alcanzamos a vivir juntos 4 meses. ¿No tenía usted relaciones con ninguna otra persona? Oiga, eso es mi vida privada. ¿Qué más podía perder si me quitaron a Julio? ¿Qué más podían hacerme? Sufrí el peor envilecimiento de toda mi vida. Pensé que nadie olvidaría lo que publicaron los periódicos. Con mi cámara en la mano,
bastante cansada, no lloré. Esperé a que me permitieran tomarle una fotografía a Julio Antonio, a su cabeza. El cuerpo presenta exteriormente 2 heridas por proyectil de arma de fuego con orificio de entrada circular, de 8 milímetros y cara concéntrica. Julio Antonio Mella falleció a consecuencia de la herida por proyectil de arma de fuego doble. Bien, vamos a los hechos. Repita usted lo que vio. Ya he declarado varias veces. Repítalo otra vez. Íbamos caminando por la calle de Morelos. Julio Antonio iba a mi derecha. Escuchamos 2 detonaciones y Julio Antonio corrió a la acera y cayó herido. La investigación policíaca en torno al asesinato del cubano Mella ha sido desviada, declaró el mexicano Diego Rivera. Afirmó, el crimen se fraguó desde La Habana. El miércoles 16 de enero de 1929, Tina Modotti quedó libre de toda sospecha, al mismo tiempo que se eliminó por completo la hipótesis del crimen pasional. Por otro lado, el jefe de las comisiones de seguridad, Valente Quintana, fue destituido de su puesto por un decreto presidencial. Los compañeros decidieron velar a Julio en la sede del Partido Comunista. Yo buscaba la penumbra de los rincones y observaba cómo se perfilaban las siluetas en la sombra. Cuando se acercaban a mí, renacía el dolor lacerante con sus palabras y sus abrazos. Así como Julio, pensaba, van a morir ellos, los de la Liga Antiimperialista de las Américas, los del Socorro Rojo Internacional, los de la Liga Nacional Campesina, los de la Federación Comunista de México, todos condenados, los que aspiran a liberarse del hambre. Cuánto esfuerzo por ti, Julio. En el partido pintaron mantas, repartieron volantes con olor a tinta fresca. Si pudieras verlos ahora, Julio, en el partido hay un hervidero de gente, todos participando en un acto por ti. ¡Fuera el fascismo! ¡Que fuera! El sábado 14 de diciembre de 1929 se clausuró una exposición de fotografías montada por Tina Modotti. En el discurso se habló de la primera exposición fotográfica revolucionaria en México. Después de la muerte de Mella, Tina decidió viajar a Tehuantepec para reencontrarse con la fotografía.
Juchitán entraban y salían de las casas abiertas. Todo Juchitán, mercado, cantina, plaza, era lugar público, algarabía de feria. Mujeres que eran figuras de exceso, como lo era la abundancia de jícaras pintadas, iguanas, cántaros, bateas repletas de fruta en lo alto de sus cabezas. En Juchitán pude respirar. Julio Antonio me mandó ese respiro. Pensaba que si salía de mí misma, al regresar no volvería a encontrar el dolor. Sentía cada vez más fuerte la necesidad de participar activamente en el trabajo político. Pensé que quizá debía renunciar a la fotografía. El 5 de febrero de 1930, un fanático disparó en un acto público contra Pascual Ortiz Rubio, presidente electo de México. El gobierno se valió de ese incidente para iniciar una cacería de comunistas y vasconcelistas. La policía allanó las instalaciones del Partido Comunista y del periódico El Machete para saquear y destruir sus archivos. Muchos fueron los encarcelados en ese periodo de represión. Entre ellos, la fotógrafa Tina Modotti. Tina Modotti fue liberada de la penitenciaría para que levantara su huelga de hambre, pero, sobre todo, para que dejara el país en 48 horas. Me parecía un mal sueño y por momentos sentía que mi mente daba vueltas, pero me controlaba con la fuerza de voluntad de cuyo poder en mí nunca antes me había dado cuenta. Luz empacó sin decir palabra. Se podía morder el silencio. Le entregué a ella un mensaje de despedida para los compañeros que aún estaban encarcelados. Estaba consciente del peligro que corría en la Ciudad de México. Desde el día en que asesinaron a Julio, no dejaron de hostigarme. No quería perder la cabeza, necesitaba estar preparada para lo peor. México me rechazó desde el asesinato de Mella. Vittorio Vidali se comprometió a acompañarla hasta el puerto de Veracruz para ayudarle a embarcarse con destino a Europa. Tina abandonó definitivamente la fotografía en Europa. En España se incorporó a la guerra civil como enfermera de las filas de la resistencia. La mujer que rehizo varias veces su vida se mantuvo vinculada durante esos años al comandante Carlos Vittorio Vidali. Camaradas, el 5º regimiento desaparece. ¡Viva nuestra capital, el Madrid! Los dos regresaron a México en 1939. Con el seudónimo de María Sánchez, Tina trabajó con Vittorio Vidali en la redacción de El Popular y
juntos desfilaron el 1 de mayo durante la presidencia de Cárdenas. Tina Modotti regresa en el anonimato para morir repentinamente en un taxi la madrugada del 6 de enero de 1942. Qué fácil es morir. Las estrellas me llenan el vientre. Espero en silencio. Una última estrella decide al fin cerrarme los ojos.